Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación del 2022. Hoy vamos a tener una ponencia maravillosa pues se llama Recursos Educativos Multimedia para la Enseñanza y Aprendizaje de las Propiedades Cromáticas de la Mezcla de Colores Pigmentos en un curso taller de arte y diseño de modalidad a distancia. Tenemos a nuestros dos profesores fabulosos. Voy a presentar primero a José Domingo Elías Arceles, licenciado en Arte, Convención en Pintura y Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Lima, Estambul, La Serena, Campeche, Kuala Lumpur, Seúl, El Salvador, Leipzig, Potsdam y Berlín. Coordinador de la Diplomatura del Estudio de Mundos Virtuales para la Educación de la Facultad de Educación en 2013 y 2017, coordinador de la revista AID, Departamento Académico de Arte y Diseño en el 2021 al 2022, y ha creado el espacio de simulación interactivo Second Life Book y reconstruido escenarios interactivos 3D Mi Corazón Recuerda, en plataforma del mundo virtual Second Life, basándose en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CBR. Actualmente es profesor asociado a tiempo parcial de la sección de pintura del Departamento de Arte y Diseño de la PUC. Bienvenido, José Domingo. Gracias. Bueno, y ahora quiero presentarles a Gregorio Cifuentes Pinedo. Él es educador artístico, magíster en interacción e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación TIC y bachiller en arte, convención en pintura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en el diseño, implementación e interacción de metodologías de enseñanza y aprendizaje en arte y diseño que involucran y hacen uso intensivo de la tecnología digital y el Internet para fortalecer procesos de investigación y creación. Actualmente es coordinador del área académica de lenguaje y medios de comunicación visual de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC y docente a tiempo parcial del Departamento Académico de Arte y Diseño de la PUC. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo me presento, mi nombre es Claudia Gómez Mejía, yo soy arquitecta y tengo una maestría en Industrias Creativas y Culturales de Bogotá. Soy docente de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Creación, y hoy me invitaron a moderar esta charla maravillosa sobre color. Entonces, bueno, me encantaría que empezáramos un poco contando, ¿cierto? Haciendo como una síntesis de este proyecto tremendo, así conversadito, y luego ya entramos con las preguntas. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿José Domingo o Gregorio? Yo seré la víctima propiciatoria en este aspecto. Dale, dale. Okay. Bueno, uno de los temas que nos toca abordar es precisamente recursos relacionados al aprendizaje del color, específicamente en un taller de arte y diseño, y es de nuestro departamento y de la Facultad de Arte y Diseño, en el cual nosotros abordamos esta característica. Uno de los retos era propio de estos 2 años y medio, en los cuales hemos estado unidos todos de forma virtual por la pandemia, ¿no? El cómo poder enseñar un curso presencial, una actividad, un taller presencial, y a través de este espacio virtual a distancia, tratar de motivar a los alumnos de una forma positiva y con agencia del estudio del color, en lo que no solamente intervenía la observación por parte del alumno o del participante, de las y los participantes, sino que además había que mostrar ejemplos patentes que les permitieran motivar y construir espacios que eran relacionados a su entorno familiar, que en ese momento en el cual estaba, ¿no? No era el aula de forma tradicional o el espacio en el cual académicos desarrollamos en los talleres, sino había que apostar por la propia agencia e interacción del alumno en sus espacios individuales y de forma colectiva, virtual, comenzar digamos, a la enseñanza-aprendizaje y a motivar al alumno para el aprendizaje del color y una serie de labores operativas que
habíamos estado acostumbrados a la acción presencial, pero ahora se daba en una acción virtual. No sé si deseas agregar, te paso la pelota, Gregorio, o algo más Sí. en profundis, ya que es un conversatorio, así que podemos seguir Bueno, diciendo. sí, como tú señalas, ¿no? Creo que ha habido en diferentes instancias de la educación de los diferentes niveles, ¿no? Este paso brusco a la modalidad a distancia, ¿no? Porque, digamos, el tránsito de la pandemia fue inesperado y brusco como tal, ¿no? Y había que reinventar lógicas de aprendizaje y enseñanza en ese interín, que de alguna manera podrían ser que habíamos vislumbrado en algún momento, pero no había quizá ese espacio para poder aplicar, ¿no? Lo digo de repente vislumbrado en el hecho quizás del uso de la tecnología, ¿no? El Internet, los canales de comunicación interactivos, los canales visuales, que finalmente son hoy en día, digamos, herramientas, digamos, cotidianas, con las que se crean imágenes, con las que se enseñan a hacer imágenes, ¿no? Y quizá de repente en instituciones un poco tradicionales como las nuestras, ligadas a las bellas artes, todavía no había ese tránsito de incorporar esas dinámicas tecnológicas como parte de procesos naturales, ¿no? Entonces el paso a la modalidad de distancia lleva de manera inmediata a tener que utilizarlas, pero también empezar a cómo reformular una metodología donde los y las profesoras teníamos de alguna manera el control sobre el aula y sobre las cosas que se daban en ellas, ¿no? Es decir, desde el mismo hecho de cómo poder instalar un bodegón o cómo poder posicionar a un modelo o a una modelo en el espacio, cómo tenía que ser iluminado. Y las y los estudiantes quizás quedaban en una forma un poquito más pasiva de solo observar y tener que pintar, en este caso, ¿no? Pero cuando pasamos a la modalidad de distancia, estos preparativos, como bien señala José, ¿no? Esta agencia de construcción y entendimiento previo del color y los conceptos, pues quedan en manos de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, ahí supone un gran, digamos, desafío, porque hay factores que de repente no tomábamos en cuenta y donde ahora el estudiantado sí tenía que tener en cuenta ese aspecto. Hay aspectos de repente que a veces mirábamos cómo podían engranarse, ¿no? Las competencias sobre todo ligadas al aprendizaje autónomo o la adaptabilidad al cambio, ¿dónde engranaban en una manera de enseñar prepandemia, ¿no? Que ahora sí estaba más enlazado quizá en ese aspecto. Eso creo que fue, desde mi punto de vista, ese nuevo panorama y los retos que se avisoraron o en todo caso tuvieron, digamos, que ser resueltos en el cuerpo docente del curso que trabajamos. Eso está muy interesante porque cierto es que el cambio fue total, ¿no es cierto? Y cosas que dábamos por sentadas, de alguna manera tocó como replantearlas y volver a asumirlas y pensar que son como unos nuevos alumnos y unas nuevas circunstancias y en ese sentido plantear como nuevos retos o nuevas oportunidades metodológicas, digamos, para trabajar como el tema del color. Y en ese sentido, digamos, a mí me inquieta sobre todo el tema de cómo promover el trabajo autónomo, la adaptabilidad del estudiante y cómo también fortalecer el pensamiento crítico, porque digamos que en ese sentido nosotros estamos contando con que el estudiante en su autonomía, en su cajita de su casa, tiene que tomar una serie de decisiones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cómo ir fortaleciendo como esos aspectos. Bueno, es un reto, bueno, es una oportunidad, ¿no? Lo cual, Sí. como dirían los maestros orientales, es la oportunidad. Y desde el punto de vista occidental, ¿no? Es un reto. Pero el tema, obviamente, es que despertar en sí el mismo asunto de la materia, ¿no? Este reto, por ejemplo, podría darle una anécdota muy sencilla, ¿no? De cómo nosotros vemos de forma tradicional y cómo podríamos nosotros lanzar este reto, ¿no? Y puedo citar esta anécdota, me acuerdo yo que, bueno, en los años así, 80, o sea, muy antiguo ya, me estoy revelando mi edad. Fui invitado, el fundador de la Facultad de Arte y Diseño, Adolfo Winterlis, me invitó
a su taller, ¿no? A apoyarlo, ¿no? Entonces yo sumamente, digamos así, orgulloso, ¿no? Y totalmente deslumbrado, ¿no? Ante ir a trabajar al taller del fundador, así que me preparé, ¿no? Mentalmente, ¿no? Para poder asistir a él. Y cuando entré, porque curiosamente el taller bueno, era, no sé, debe de conservarse hasta ahora, una iglesia abandonada dentro de un recinto. Bueno, así que ingreso y dije, ¿dónde están los colores? ¿Dónde está el material para ponerme a trabajar? ¿No? Estaba motivado, ya la motivación era trabajar con maestros. Y mis primeros materiales del taller fue una escoba y un recogedor, ¿no? Entonces, tuve que comenzar a ordenar y a limpiar el taller y decía, bueno, esto no lo hago ni en mi casa, ¿no? Un niño engreído, ¿no? Pero ese fue un reto motivador, ¿no? Y es el mismo reto en el cual nosotros también apostábamos por los alumnos, ¿no? Las interrogantes, ¿no? No tenían la escoba, hoy hemos sido más nosotros bondadosos, ¿no? La escoba, el recogedor, tenían la paleta y el pincel, pero había que saber qué cosas hacen con ello, ¿no? Entonces, le damos un problema y el problema estaba allí, ¿no? Y ahora hay que enfrentarse y resolverlo, ¿no? Entonces, en esa motivación, en la esperanza genuina que teníamos del alumno, y que nosotros también lo habíamos sido, ¿no? El hecho de motivarse por el hecho de probar el color, ¿no? Porque hay cosas que en el arte y el diseño motivan, ¿no? Dibujar y color, ese es el tema. Entonces, trabajar, experimentar con los materiales, pero obviamente a través de una guía, ¿no? El hecho de lo que mencionaba, bueno, que hemos hablado con Gregorio, que podría profundizar sobre el aprendizaje invertido, ¿no? Esta motivación antes de, ¿no? O sea, exponerlo a situaciones nuevas, pero que ellos mismos vayan descubriendo, y luego en la acción, en este caso, que era a distancia, virtual, ya con esas dudas propias que habían consultado el material y habían hecho ejercicios, nosotros ya resolver el tema. Esa era nuestra motivación. No sé si quisieras agregar algo más, Gregorio. Sobre el tema, no sé si aprendizaje invertido, no sé, la metodología, si está a punto, hablarlo, lo hablamos más atrás, más adelante, perdón, discúlpame. Sí. Sí, en la línea que señala Claudia, ¿no? ¿Cómo fortalecer o en todo caso despertar este aprendizaje autónomo? Creo que el contexto, como cuando se dice la expresión, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes fueron arrojados a un mundo distinto, ¿no? Un mundo distinto de aprendizaje y enseñanza. Quizá distinto también porque venían de una etapa escolar también presencial, pero en este caso cambian a otro. Y donde no les queda, digamos, estar en el espacio doméstico de la casa, que trabajar, porque no tenían, a diferencia de los espacios compartidos, un compañero o una compañera para poder acompañar y ver si lo que están haciendo, entre comillas, puede estar bien o no tan bien. Y creo que es esa, no sé si podríamos decirlo, ¿no? Sensación de soledad, ir trabajando. Ahora puedo compararlo un poco, hemos vuelto a la presencialidad, de que ya no tienes el conjunto, ¿no? De repente todos avanzan y hay, ¿cómo se llama? Estudiantes que pueden ir un poco lento y dicen de repente, uy, el conjunto está avanzando, entonces tengo que avanzar, ¿no? Como que el grupo vamos con todo, con la masa en conjunto. Sin embargo, en la modalidad de distancia estoy a solas. Y no sé si por un lado están avanzando o yo estoy muy avanzado o estoy muy atrasado en ese sentido. Entonces, quizá podría ser que esta competencia de aprendizaje autónomo, curiosamente, pudiésemos verlo de manera análoga, ¿no? Como un instinto de supervivencia académica, ¿no? Que aflora y de alguna manera compromete más. Por eso, no sé cómo estoy yendo, pero tengo que avanzar, porque inevitablemente la soledad, o en todo caso, esta forma individual de ir llevando las cosas, no haya podido dar cuenta de, digamos, de ello. Y creo que ahí ha habido, bueno, también procesos interesantes, como también de repente procesos que no hayan llegado a culminarse exitosamente. Pero creo que eso ha sido una de las razones, quizá ahora un poquito haciendo, digamos, el contraste mirando en la presencialidad, porque ahora nuevamente en estas dinámicas sociales, ¿no? Se va avanzando un poco en función
al grupo, ¿no? Porque de repente empiezan a llenar o a trabajar muy rápido, con noción o sin noción de lo que tienen que hacer. Pero creo que este es un aspecto que quizá desde la perspectiva que veo puede haber reforzado ello, ¿no? Y claro, nosotros como profesores y profesoras que hemos estado allí, reforzando desde, digamos, ya sea la retroalimentación oral o visual, a partir de las retroalimentaciones que se daban de manera particular, creo que hemos ido fortaleciendo ese aspecto, ¿no? En ese sentido. Bueno, Claro. eso está... José Domingo, no, perdóname, te No, interrumpí. estaba bien, está bien. No, decía, hablaba sobre el aprendizaje autónomo y estaba pensando sobre lo que mencionaba el aprendizaje invertido, ¿no? Y bueno, estaba recordando como la anécdota que contaba, ¿no? El aprendizaje invertido para mí fue la escoba y el recogedor, ¿no? Y ¿qué tenía que hacer con ello? Pues indirectamente tenía que ordenar y limpiar el taller, ¿no? Pero con el tiempo, después de mucho limpiar y de mucho ordenar, poco a poco comencé a hacer labores más complejas, ¿no? Hasta preparar los colores, preparar el material y luego pintar, ¿no? Hasta el final culmen, ¿no? Porque esa es la forma tradicional de aprender en un taller, ¿no? Así que el maestro, el cual había nacido en 1907, creo, 1906, ¿no? Entonces me enseñó lo que él sabía, cómo él había aprendido, ¿no? Entonces, bueno, ahora nosotros no hacemos esto con nuestros alumnos, ¿no? Pero en el sentido de que había una situación de un aprendizaje, ¿no? Invertido, era, bueno, de una forma rudimentaria, pero estabas ante los materiales y tú tenías que orar y actuar, ¿no? Y luego ir sopesando hacia dónde te llevaba eso, ¿no? Al final, ¿no? Con la esperanza, en el caso mío, de poder agarrar un pincel, y bueno, al final se dio. En el caso de la motivación que puede tener el alumno interna, ¿no? Natural, ¿no? Nosotros hacemos uso de una metodología propia, ¿no? Propia del aprendizaje invertido, no propia, original nuestra, sino para motivar al alumno. Entonces, con ese punto era exponer materiales, recursos, en este caso visuales de multimedia, de video, y ante esos materiales ellos qué podían hacer, ¿no? Entonces había un video interactivo en el cual se muestra, por ejemplo, los procesos de cómo una manzana iba cambiando no solamente a nivel lumínico, sino a través del color y el concepto de frío, neutro, cálido, bueno, propio del arte y el diseño, este tipo de conceptos. Pero ante esa situación, y luego se hacen preguntas que contiene el video, el multimedia, y luego interactúan con él, respondiendo sí, no, y luego al final tienen una respuesta. Ese es un momento que plantea lo lúdico, la exploración y lo que la generación, bueno, nuestra generación, no nuestra, sino la generación en la cual se está moviendo, que está relacionada con la tecnología, ¿no? A nivel del conocimiento de información y comunicación, no le es ajeno, ¿no? Entonces, para mí, que leía los libros de historia y que veía que a principios de siglo era la enseñanza del arte así con tu escoba y, y tu recogedor, ¿no? Y después iba escalando los niveles. En la actualidad, las generaciones, las cuales son nuestros alumnos, tienen una respuesta propia para las tecnologías, ¿no? Y que si fomentamos eso, podemos potenciar su interés, ¿no? A mí me quedó sonando esto que acabas de decir, esa frase de que aprendiste porque el maestro que te enseñó, digamos que lo había aprendido de esa manera. Y uno un poco cuando es docente, pues tiende a replicar, digamos, esas maneras de cómo aprendimos, ¿no? En la vida. Pero resulta que esta situación también nos puso en otra dinámica y es como replantearnos esa manera en la que nosotros enseñamos. Y creo que ahí también, digamos, acá estamos hablando muy de los alumnos y la experiencia, pero digamos, la experiencia de ustedes como docentes, ¿cómo fue? Porque de alguna manera yo lo que percibo es que cuando uno, digamos, lleva en la docencia mucho tiempo, casi que es intravenoso, ¿no es cierto? Uno dicta la clase y le resulta natural un montón de situaciones, pero cuando esto cambia, y hay que replantearse nuevas maneras de llegarle a los estudiantes, de repente usar unas tecnologías que no necesariamente hubiéramos tenido al alcance o no, pensar como en lógicas distintas de qué es lo que yo ya no tengo que hacer y el alumno tiene que resolver, digamos un poco pensando
en el escenario donde los alumnos hacen el bodegón, digamos, en su casa, entonces tienen que ubicarse donde les llegue la luz, y esto pues todas las casas son diferentes, entonces digamos que ahí tendrán que tomar unas decisiones. Entonces quisiera saber, digamos, como muy desde de la perspectiva de ustedes como docentes, un poco enganchándome con lo que estaba hablando José Domingo, pues cuáles fueron esos cambios o esos escenarios, digamos, de cambio que percibieron así contundentemente. Yo voy ahora. Antes de hablar, te voy a poner la imagen de las diapositivas, ¿te parece? O sea, Adelante. vamos a ir, nos va a servir como punto de partida. Perdón, como pautas, ¿no? Ok. Entonces sigue hablando, querido amigo, sigue hablando, mientras yo Sí, voy a creo que en la línea que señala Claudia, ¿no? Sí, a veces puede ser la perspectiva, claro, como dice, ¿no? Que un poco lo que hemos ido hablando es de la perspectiva del estudiante, pero quizás tiene que ver con eso, ¿no? Pero con haber sido estudiantes primero de la misma facultad, ¿ya? Y luego en ese proceso que se cierra de terminar el aprendizaje, el círculo, ¿no? Que se cierra enseñando. Y a mí un aspecto que siempre me llamó la atención de mi institución es enseñar a hacer imágenes visuales, pero hablando. Y eso siempre me causó un cuestionamiento muy grande. ¿Por qué siempre construir imágenes visuales, obviamente, pero solo a través de la oralidad? Entonces, cuando había, siendo estudiante, y también yo cuando empecé mis años enseñando, lo hacía a través de la oralidad, ¿no? Oscurece, aclara, no hay claroscuro, no hay tal cosa. Entonces, mirar en los ojos de las estudiantes las mismas interrogantes que yo me preguntaba cuando estudiaba, ¿no? ¿Cuánto tengo que oscurecer? ¿Cuánto tengo que aclarar? ¿A qué se refiere con claroscuro? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no me lo puede demostrar trazándomelo o pintándomelo en el cuadro, ¿no? Como tal, o una hoja aparte para saber a qué se refiere como concepto. Entonces eso siempre ha sido una crítica muy personal, ¿no? Entonces en la medida también creo que lo natural, si enseño imágenes, que no a partir de trabajar las imágenes visualmente, ¿no? Entonces, creo que en esa línea desde la perspectiva, y como decía hace un momento, ¿no? O no sé si lo dije, el cambio a la modalidad de distancia no supone que haya aparecido en ese momento, las tecnologías digitales, herramientas digitales de la imagen, ¿no? Las existen de hace más de 30 o 40 años, o de repente más, ¿no? Pero sino que no se integran a las metodologías para enseñar. Y como señalaba José en un momento, y justo Claudia, tú lo resaltabas, ¿no? Una manera de aprender, quizá en este caso, o enseñar fundacional, que es muy fuerte y muy vigente como tradición. Entonces, que quizá de repente se vea la incorporación de alguna herramienta o una estrategia que pueda perturbar una línea, digamos, de construcción de conocimiento, que quizá no se pueda, se pueda, digamos, desconfiar, ¿no? Que pueda ser alterada en ese sentido, no sé cómo decir, un estándar de calidad, ¿no? En ese aspecto. Y creo que eso ha podido de repente mantenerse vigente. Y quizá ha estado en el imaginario de muchos y muchas profesoras en esto, ¿no? Pero cómo a veces ir, digamos, introduciendo estas estrategias contra una tradición muy fuerte, ¿no? Entonces creo que un contexto tan radical como el de la pandemia, pues, obviamente, yo por ejemplo hace poco reflexionaba, ¿no? Yo no lo veía como un reto, sino más bien la oportunidad de aplicar todo lo que venía pensando, ¿no? Porque inevitablemente tienes que utilizar esto, porque no nos queda acá, no compartimos un taller, no compartimos un lienzo o un espacio, ¿no? Sino nos vamos a compartir de manera mancomunada una pantalla donde lo que vemos no necesariamente es lo real, ¿ya? Y lo que tú estás viendo en tu pantalla es completamente distinta a la mía. Y eso genera algo también que he podido detectar, ¿no? De que uno sí o sí tiene que confiar en él o la estudiante, que es parte de ese proceso activo de su aprendizaje. Y como decía hace un momento, ¿no? A diferencia de la metodología prepandemia, en donde la parte docente como que tenía el control de todo lo que sucedía, y él o la estudiante era como un agente pasivo o solo participaba de una parte de ello, acá había que confiar, inevitablemente.
¿ya? Confiar en ello, que de repente podía darle confianza, el dibujar o pintar a partir de la foto, porque era el único medio para poder compartir. Ya no teníamos una realidad mancomunada. Y creo que son esas experiencias en tanto uno deja de controlar para confiar en que los actores y actrices de este proceso de enseñanza-aprendizaje pueden construir conocimientos particulares y no totalitarios o de repente una visión muy, digamos, de esta manera, que tiene que ser así, sino más bien más abierta, más personal, más contextualizada. Y lo digo incluso contextualizada porque en los 2 años y medio que duró la modalidad de distancia aquí en nuestra institución, hubieron más estudiantes de ciudades fuera de Lima, la capital, donde se encuentra nuestra institución. Y los colores, obviamente, son colores distintos de cada región. Colores más exacerbados en algunos casos, de repente en otros lados. Entonces, nuevamente, ¿no? Ahí aparece esto. Aprender a confiar. Aparecen procesos de aprendizaje distintos, particulares y contextualizados a lo que se ven, ¿no? A diferencia cuando estamos en conjunto, y puede haber una misma situación y de repente se puede combinar con imaginarios que a veces no son, digamos, lo que se está viendo, sino también podrían ser exacerbados. Creo que en esa línea, Claudia, de repente un poco respondiendo o dando algunos alcances en función a lo que tú nos planteas, ¿no? Justo en las imágenes que José nos está compartiendo, ¿no? Tenemos en la imagen de la izquierda la metodología pre-pandemia, bueno, que hemos regresado también ahora nuevamente, no lo vamos a negar, casi así, que ahora, según que vayamos conversando, vamos a reflexionar sobre ello. Y luego las 2 imágenes a continuación, ¿no? Que fue el espacio de la clase, el espacio del aula virtual, ¿no? Y que, claro, la manera de retroalimentar, o bien la podrías hacer oral, ¿ya? Pero algunos que utilizábamos herramientas digitales para poder decir, esto es más oscuro, o esto es más claro, o acá es más saturado, o menos saturado. Utilizábamos los editores de imágenes digitales, ¿no? Entonces los y las estudiantes podían darse cuenta qué es lo que tenía que ir haciendo, porque, digamos, ya no había esa posibilidad de mostrárselo en el caballete o en el soporte, ¿no? Y los resultados están ahí a la derecha. Entonces, si José quiera complementar o comentar desde su punto de vista. A ver, me agarraste. Bien, yo no sé si estoy compartiendo pantalla. Tú te ves ahí, ¿no? Sí, Más te grande. estás compartiendo. Sí, lo estás Ah, compartiendo. ya, pero no me ves a mí hablando. Mentira, estoy tomando el pelo. Ok, bueno, como es una charla así, o conversatorio, una conversación así formal, dentro de términos formales, ¿no? Bien, la cámara. Bien, el tema es que hay un elemento importante que formó la base de la confianza y el trabajo tanto mutuo entre los participantes y las participantes, los alumnos y las alumnas, es el hecho de un trabajo, una relación horizontal, ¿no? Si bien nosotros éramos los docentes, ¿no? La imagen terrible del docente, el cual en presencial, cuando el participante o la participante no está atenta, tú lo quedas mirando, la quedas mirando y automáticamente reacciona, ¿no? En este caso no era así, ¿no? Por más que nosotros miráramos a través de la web, de la cámara web, por más que uno mirara y pusieras tu cara seria, no éramos intimidatorios, sino simplemente había una acción propia de un trabajo planificado, ¿no? Entonces, como damos en común o todos estamos en acuerdo que las clases o que las acciones virtuales son más trabajosas que las presenciales, porque hay que preparar la clase con antelación, nosotros hemos hecho estos materiales multimedia con antelación y también con el mismo esfuerzo, como fuera una cuestión virtual, pero para que sea consultado fuera de clase o fuera del taller y sea un recurso, ¿no? En el cual nos permite generar preguntas que luego ellos resuelvan y cuando, en el caso de la presencialidad, podamos conversar, ¿no? Sobre esos temas. Igual en la parte virtual se da ese hecho, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el alumno planteaba una transformación en el mundo o en la sección, en la parte virtual, ¿no? A distancia, tomaba fotografías del bodegón que había hecho, del trabajo que se le había solicitado, tomaba varios puntos de vista para nosotros
digamos, rememorar o recrear esa tridimensionalidad que la virtualidad no nos estaba dando, que ahora en la presencialidad podemos verlo en el objeto, ¿no? Pero eso es lo que ellos hacían, tomaban varios puntos de vista, iban modificando, ¿no? Y nos iban mostrando las imágenes, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, hay ciertas modificaciones o no, pero era mutuo, ¿no? No le decíamos, esto tiene que hacerse, ¿no? Sino era una especie de diálogo entre ceder, ¿no? Y convencer, ¿no? Porque llega un momento tú le dices al alumno en la parte virtual, esto tiene que ser así, y ellos te dicen, no, no lo estoy viendo de esa forma, ¿no? Se ve más azul, más, entonces ahí veía una cosa así un poco más compleja que la presencialidad, ¿no? Digamos, la dirigencia por parte del docente no se ve tan afectada, ¿no? Pero en estos 2 años y medio sí, había que, digamos, entrar en concordia con el alumno y motivarlo en ese aspecto. Y los materiales previos que utilizábamos sí eran de mucha ayuda, o sea, mucho material previo para que ellos consultaran. Y esta preparatoria, ¿no? De elaborar recursos para las actividades a distancia ha sido la fuente, ¿no? Que nos ha permitido generar estos recursos multimedia, ¿no? Nos ha hecho reflexionar, una forma nueva de poder enseñar, nos cuestionó por completo, ¿no? Al principio uno dice, no, esto no se puede dar, no puede enseñar color, no puedes enseñar color a distancia, esto no funciona, tiene que ser presencial sí o sí, pero bueno, las leyes tal cual era imposible, ¿no? Entonces había que dar una respuesta. Y esa respuesta nos ha motivado a generar estos materiales que son de consulta para los alumnos. Ahí vemos en las imágenes la parte central donde ellos utilizando herramientas digitales, ¿no? Aplicaciones, hacer ciertas modificaciones, ¿no? Que obviamente lo hacían luego con el pincel o antes de ello, pero para algunas cosas que daba más claridad, porque no podemos utilizar el pincel, ellos utilizaban ciertos diagramas o ciertas explicaciones que nos daban a través de la imagen. Y lo interesante es que generaban un registro, lo que en la presencialidad no se hacía, ¿no? Nadie estaba pintando y tomando una fotografía, ¿no? Pintando un momentito ahorita, ¿no? A lo Picasso con el Guernica, ¿no? Con el Guernica, ¿no? Que cada proceso y luego está documentado en un video, ¿no? Pero en este tema a distancia sí. Y esto ha generado que en la actualidad, en el taller, digamos por defecto, los alumnos están motivados a generar su propio avance, no el producto final, sino el proceso. Ya con estos 2 años y medio, digamos, han agarrado esa costumbre de que hacen un avance, he estado viendo yo que están pintando, y luego registran su avance, ¿no? Y eso es rico, porque hay momentos en que uno ve al final y dice, bueno, esto no te llevó nada, el producto no fue logrado, pero cuando ves todo el proceso, la valoración del docente, del profesor, del docente, al trabajo del o la alumna, lo sopesas de otra forma, ¿no? No de una forma tan descarnada, sino ves que cómo ese proceso, si por allí hubo alguna situación que no fue feliz, puedes ver el por qué no fue feliz, ¿no? En cambio, cuando te presentas la obra final, dices, no, esto está mal, ¿no? Esto no funciona, esa luz no va. Pero de pronto vemos cómo el error o apareció, o bueno, no fue tan feliz el hallazgo, pero allí uno puede, digamos, guiarlo en ese aspecto. Y esto al alumno, o a la alumna, o al participante, o el participante, le da una seguridad de lo que puede estar haciendo. Esa es, bueno, mi opinión, ¿no? Bueno, y hay elementos bien interesantes sobre lo que acaban de decir. Me quedan sonando 2 cosas, digamos, como para relacionarlas con unas preguntas que me surgen, ¿no es cierto? Por un lado, tiene que ver con esto que acabas de decir de ir documentando. Y yo creo que en ese hacer o documentar el proceso, de alguna manera los estudiantes pueden estar más en contacto con su proceso creativo, de alguna manera ser más conscientes de cómo toman las decisiones, cuáles son sus maneras de abordar lo que estén abordando. Y creo que parte fundamental de la autonomía, también un poco volviendo y trayendo como este tema, tiene que ver con eso, con reconocerse quiénes son como individuos que hacen una propuesta creativa, que en este caso pintan, ¿no? Sí, y entonces cuáles son sus características propias, digamos, que también hacen que su obra sea suya, ¿no es cierto? Que su manera de expresarlo
tenga un sentido y una coherencia, no que sea una aparición gratuita, pero digamos que sí empiece como a ser consciente de ese proceso creativo. No sé si dentro de las charlas, digamos, que tuvieron con sus estudiantes, pudieron darse cuenta de eso, como de esa autonomía o esa conciencia propia del proceso, o hasta ahora, digamos, lo están entendiendo los estudiantes. Bueno, a ver, sigue, Gregorio, te interrumpí, discúlpame. Se me descuida. Creo que es un aspecto bastante importante. Creo que tiene que ver sobre todo con la regulación de cada estudiante en su proceso. Pero este proceso de regulación, de poder observar el proceso, no es algo, digamos, realmente muy bien ponderado. No lo sé qué tanto en el caso bueno, la educación del nivel escolar, que son básicamente los estudiantes con los que nosotros trabajamos, porque son los primeros años. Porque, sin lugar a dudas, siempre hay una tendencia a ponderar más el producto final, ¿no? Inevitablemente, bueno, a veces en las carreras artísticas y diseño, pues es ello, ¿no? Se ha ido de un tiempo a esta parte, sí, fortaleciendo el aspecto del proceso, pero creo que también allí es qué reconocemos de ese proceso, porque pues uno puede agarrar un cuaderno y llenarlo de cosas nada más, y necesariamente no es un proceso. Un proceso, podríamos decir, sí, claro, viene a ser cuenta de lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero quizá a ese proceso si le sumamos las palabras sistematización y organización de la información para poder entender en ello diferentes etapas que nos permitan a comprender, y justo por eso decía lo de la regulación, cómo es mi manera de entender las cosas, de producirlas o vincularlas entre ellas. O este proceso de sistematización y organización puede incluso ayudarnos a develar conceptos que son, digamos, personales y particulares que de repente no nos hemos dado cuenta en un primer momento. Nos ayudan a encontrar esas conexiones. Quizá pasando de proyectos a diferentes proyectos. Entonces, yo no sé qué tanto sea, Claudia, digamos, intentamos a veces, pero hay, digamos, porcentajes de repente equilibrados, por ahí que sí se llegan, los estudiantes y las estudiantes puedan llegar a entender su proceso y valorarlo más que otros, pero si ese aspecto crucial de que la construcción de conocimiento es un proceso más allá de lo que se llega, no es bien ponderado, o sea, si las evaluaciones finalmente van a, digamos, puntuar el trabajo bien acabado, y lo que es el proceso pues tenga la 10ª parte, básicamente estamos diciendo que el proceso no sirve de mucho, no aporta en ello, ¿no? Entonces creo que en esa línea es un plano todavía bastante difícil, porque es natural, digamos, en las escuelas de bellas artes, ¿no? Son los productos finales los que realmente a veces cuentan, ¿no? O sea, digamos, en la construcción tradicional, digamos, de las bellas artes, ¿no? Y quizás algunos, digamos, con mayor, digamos, insistencia en eso tradicional. Quizás los cursos, paulatinamente, lo que veo, digamos, dentro de mis áreas, se están transformando un poco. Quizá la pandemia ha ayudado a, no creo que tampoco de manera radical, ¿no? Pero ahí quizá a empezar a delimitar una estela en mirar esas partes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, siempre incluso cuando yo era estudiante, se ha hablado mucho del tema del cuaderno de artista, ¿no? Que se lo conoce como la bitácora. Y siempre se ha ponderado, entre comillas, pero nunca se ha dado una estructura para poder organizar, porque generalmente los estudiantes de diseño no necesariamente somos los más estructurados u organizados, ¿no? Porque en el universo de las ideas se conectan de manera a veces tan disímiles.
creo que cuando se puede otorgar una estructura y también un carácter documental y sistemático de esos procesos, puede colaborar a hacer que los procesos puedan ir madurando de repente en un mediano plazo. No creo que necesariamente en un corto, ¿no? Pero pueden acelerar. Y entender que ese, digamos, ese proceso se va dando también acorde a niveles de cada momento, ¿no? Específico, ¿no? El nivel 1, desde el primer semestre, nivel 2, qué sé yo, ¿no? En donde los cursos están concatenados, que claro, no están pensados a obtener productos, sino más bien a lograr esto que son los resultados de aprendizaje, ¿no? Y desarrollo de competencias en pequeños niveles. Entonces creo que esa es un poco, creo, todavía difícil esa interrelación que quizá Vale. va a ir dándose paulatinamente, ¿no? Vale, y la otra cosa que me había quedado sonando, digamos, de esta charla, pues como de los minutos anteriores, era esa relación con el color y la pantalla, y un poco como esa percepción del color per se, digamos, un poco trayendo esa idea de que hay estudiantes de otras partes que no son Lima y que el color es diferente, y nuevamente pensado desde ese color a través de la pantalla sugiere otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo resolvieron, digamos, ese diálogo entre el tema pues digital y el tema análogo, ¿no? Como de esa transición o esa traducción de color, como ese diálogo que supongo, y un poco anclo esto a lo que estabas diciendo de cómo hablar del color solo a través de las palabras. Y entonces aquí es donde pienso como cómo hicieron los estudiantes, por ejemplo, para eh, hablarles y contarles qué es lo que están viendo exactamente, ¿no? Eh, bueno, esa es como un poco la duda que me surge de esto que están charlando. De repente, Bueno, José, ¿quieres comentar? uy, difícil pregunta, no mentira. Bueno, me hizo pensar un texto que había leído de lo que era lo esotérico y lo exotérico, ¿no? Y lo esotérico era revelado de maestro a discípulo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque desde la época griega nace este concepto de lo esotérico y bueno, luego en Italia y luego en Inglaterra se plantea la palabra esoterismo. Y el esoterismo, y lo más curioso, o lo más fantástico fue que la transmisión era de boca a oído, ¿no? O sea, el maestro le brinda al discípulo, ¿no?, el conocimiento al oído, solamente a él. Y esa acción se llama acromático, o sea, era acromático, sin color, ¿no? Pero era, la acción es el acromático, el trasladar la información del maestro, o sea, el maestro instruye al discípulo a través del esoterismo y es de boca a oído. Entonces, ese es un ejemplo de lo que nos sucedería en ese momento cuando veíamos la pantalla, ¿no? Porque no teníamos la oreja para darle ¿no?, a nuestro discípulo o la discípula, ¿no?, ese lenguaje esotérico, ¿no?, del color. Pero para ello resolvimos utilizar materiales anteriores, ¿no? Hubo un profesor que trabajó arduamente antes de la pandemia y había hecho una especie de manual, ¿no?, donde colocaba un color y otro color, ¿no? Por ejemplo, un color amarillo frío, qué pasa cuando colocas un azul cobalto con amarillo limón y luego tienes verde, y hizo toda una serie de escalas en las cuales tampoco se desechó ese concepto. O sea, no es que cuando entramos a la virtualidad, bueno, entonces comenzamos foja cero, ¿no? Sino se aprovechó los recursos que anteriormente se habían producido, ¿no? Y luego vino el diálogo. En ese aspecto, los alumnos, el procedimiento era mezclar el color en relación a este lenguaje, digamos, cognitivo, ¿no? Y esto toma tiempo también, porque la razón, el entender, digamos, lenguajes complejos o pensamientos complejos, toma tiempo, toma tiempo. Entonces, ello lo podemos nosotros constatar a través del procedimiento que ellos pintaban.
pero lo más valioso de estos tres procesos, que la parte cognitiva, la parte procedimental, lo más valioso fue la aptitud, o sea, la parte aptitudinal, ¿no? Del cómo la o la alumna o la estudiante eran insistentes en su procedimiento, ¿no? O sea, lo constataban, lo verificaban y hacían pruebas, y estas pruebas se documentaban. Ahora, nosotros no teníamos los monitores calibrados, no teníamos la paleta, ¿no? El Pantone, ¿no? Que hubiera sido interesante porque al final se tenía que imprimir, no era ese tema, ¿no? Porque se pintaba sobre una superficie, en este caso una cartulina, ¿no? Con unas dimensiones libres, en fin, específicas. Pero era la acción más del pintar. Nosotros creo que durante esta etapa de pandemia hemos fungido, hemos desempeñado el papel de grandes motivadores, ¿no? Porque además de ello había elementos externos, ¿no? Porque no solamente el hecho de aprender el color, la parte cognitiva, el procedimiento, si pintaba muy bien el pincel o no, sino una buena actitud, sino también había elementos extras variables como que el padre se enfermaba o la madre, en fin, había una serie de cosas que eran ajenas al aula, pero formaban, o al aula virtual, pero eran parte de su misma historia, ¿no? Entonces, en esa razón, lo que nosotros apuntábamos era a la insistencia del ejercicio en el cual ellos constataban en base a prueba y error y nos mostraban todo su proceso. La única forma, o sea, no es la única forma, sino, bueno, eso yo podría decirlo a título personal, no sé si comparte Goyo conmigo, pero ¿cómo podía estar seguro de que ese aprendizaje logró su objetivo, que ese logro fue aprendido por parte del proceso? No me queda otra alternativa que creer en el proceso. O sea, al final me presentaba un trabajo, cuando presentaba un trabajo final, decía, esto lo hizo con Photoshop, ¿no? Porque había momentos en que había alumnos a veces hacían ciertas cosas, ¿no? Propias de la tecnología, y que de pronto se veían medio photoshopeado, como decían, ¿no? Pero bueno, conversaba con ellos y ya cambiaban de actitud, ¿no? Pero en ese aspecto, y no había proceso, ¿no? De pronto la imagen final, y ¿cómo fue, no? O sea, Leonardo, Miguel Ángel, un Van Gogh teníamos y no sabíamos cómo había terminado. La garantía de que hubieran, digamos, adquirido ese aprendizaje, ese aprendizaje, era a través de verificar el proceso. Confiábamos en el proceso para luego al final saber si habían logrado descubrir este tesoro que era de boca a oído, ¿no? Que para los grupos secretos del arte se llamaría el esoterismo. Entonces apostábamos por eso. El color y todo ello era el proceso, ¿no? Lo importante. Bueno, es mi opinión también. No sé si compartes ello, Gregorio. Bueno, básicamente en la pregunta que nos hace Claudia, ¿cómo saber si lo que está observando, digamos, confiar en ello? Creo que una cosa importante es que haya claridad de los conceptos y que todos sepamos de qué estamos hablando, el lenguaje común, ¿no? O sea, si en el caso de las propiedades del color nos referimos a saturación, todos sepamos qué es la saturación. Del mismo modo que es la luminosidad, finalmente, que es el tono matiz. Si eso queda muy claro, entonces hablamos en el mismo idioma. Entonces era más sencillo de poder discutir, por decirlo, ¿no? Una estudiante que podía tener una paleta más saturada, porque estaba en una región, digamos, donde la luz no tenía tantas nubes y había, digamos, una, entre comillas, más pureza de luz y con ello de color, podía darse cuenta que su paleta era saturada y podía identificar porque sabía que eso era, digamos, el concepto al que estaba asociado, ¿no? Igual en la pantalla trabajábamos, menos mal que Photoshop está elaborado en función a eso, ¿no? A teoría de color, básicamente, y uno mueve y se habla de saturación, de luminosidad y tono matiz. Entonces, creo que eso, sobre todo, Claudia, es un aspecto muy importante que también nos hemos dado cuenta en el caso de la modalidad a distancia. Como José, perdón, decía hace un momento, ¿no? El hecho de preparar los materiales con antelación y saber que tiene que haber una teoría que sustente el ejercicio práctico hace que se pueda superar un escollo, que a veces ha sido, o es, no lo sé, de repente una debilidad
que se asume que los conceptos están claros y que de repente no hay que precisarlos o en todo caso refrendarlos. O al simple, eso se obvia. Se pone el bodegón a pintar, ¿no? Pero, ¿cómo se pinta? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las palabras para definir tal cosa, ¿no? O cuál es el léxico consensuado en el cuerpo docente para hablar de ello. Y eso creo que la modalidad de distancia permitió. El cuerpo docente puede organizar sus materiales didácticos y con ello puede hacer muy preciso nominar a sus conceptos y los y las estudiantes puedan también hablar en el mismo lenguaje técnico profesional del ámbito donde se venían desenvolviendo. Esto me parece muy interesante lo que estás diciendo y, digamos, viendo esta imagen, empiezo a pensar como que cuáles son esas cualidades del estudiante que son necesarias para cumplir, digamos, el objetivo. Y me viene a la cabeza pensar que el tema de ser observador, ¿no es cierto? Como de fomentar o estimular la observación para poder replicar, pero la observación no en imagen, o sea, no mediada por una imagen, sino la observación misma del entorno y del contexto en el que estás. Y entonces allí pensaba yo como cómo sensibilizar un ojo mediado por las herramientas digitales, es decir, estas nuevas generaciones, todo es a través del celular, es decir, ven la vida a través de la selfie de la cámara, de estas cámaras, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo sensibilizarnos con esta realidad, ¿no es cierto? Y traerla como parte de nuestro recurso de trabajo. Bien, bueno, las imágenes que se obtenían cuando, por ejemplo, hacían el autorretrato, un tema así, no era de un solo punto de vista, sino de varios puntos de vista, pero no era como un selfie de que cómo me veo bien, ¿no? Sino cómo entender el volumen. O sea, habían varias, era como una especie de escaneo 3D, ¿no? O sea, como de pronto un autorretrato tenía como 20 fotografías, ¿no? O sea, en vez de, o sea, no era una cosa circundante, ¿no? Porque un escáner 3D tiene que girar alrededor de un centro en el cual tú te estarías ubicado y te va escaneando y luego sale en la pantalla 3D y luego se puede imprimir. Ellos hacían ello de varios puntos de vista, pero no como un registro de qué zona me cae bien o dónde me veo mejor, ¿no? Sino el tema era entender el volumen. Entender el volumen. Por eso hay muchos registros fotográficos para poder darnos cuenta. Ahora, cuando los jóvenes, bueno, las y los jóvenes, estaban en el taller en modalidad de distancia, tal vez, no sé, me pongo a especular, ¿no? Tal vez pensaban, ¿dónde está la trampa, no? Acá debe haber trampa, y creo que eran más racionales en el aspecto, ¿no? Tal vez porque estaban, digamos, en una soledad creativa, ¿no? Y los motivaba a sopesar el espacio y el entorno. Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, bueno, sí han sido activos, por ejemplo, ahora estamos haciendo un tema de bodegón, pero ni bien ellos han armado el bodegón, porque esto es nuevo, ¿eh? Ellos han armado un bodegón, y esto lo podrá explicar Gregorio con mayor detalle, por lo cual los alumnos realmente no participaban en este nivel, ¿no? En el nivel en el cual se encuentran en el segundo año, cuarto semestre, realmente eran asistidos por el profesor, ¿no? Creo que esta virtualidad los ha motivado a ser más independientes, a organizarse. Pero bueno, entraron a un nivel por defecto, o sea, por default, es que ni bien armaron su bodegón y todo estaba bien, comenzaron a pintar porque había que pintar, ¿no? Y creo que ahí, en este momento, estamos entrando en una etapa en que les estamos recordando que hay que reflexionar el pintar, ¿no? Porque armaron de una forma colaborativa el bodegón y hicieron algo totalmente distinto, pero al ver el bodegón, bueno, hay que pintar, ¿no? Y comenzaron a pintar. Y es igual como cuando uno escucha, no sé, entra a un local y hay música y dicen, por default dice hay que bailar, ¿no? Entonces, está bien, pero piensa un poquito, ¿no? O sea, tómate tu tiempo para organizarte el espacio y entender el volumen, ¿no? Y cómo ese espacio modifica el color, ¿no? Y cómo, dónde vas a colocar la saturación, y cómo ese color se amalgama con el objeto que está a su costado, y no es pintar
ves el manto rojo y todo rojo, ¿no? No, hay diferentes matices y preparas el color y pones una sección y luego vuelves a preparar y vas colocando, ¿no? Preparas una gran cantidad y llenas y quién termina primero, ¿no? En esta situación es lo que se da y se dio en la virtualidad, que hubo una especie de sopesar un poco más racionalmente por el hecho de estar en solitario y se tomaban muchas imágenes y la reflexión creo que giraba ahí. Y ahora que hemos vuelto a la presencialidad, bueno, hubo este hallazgo de colectividad, de participar racionalmente, pero nuevamente al pintar simplemente actuaron por defecto, ¿no? Y bueno, ahí el profesor está para guiarles el camino. Pero de hecho, los dispositivos digitales están a su alcance, ¿no? Tienen una cámara fotográfica incluida en el celular y de vez en cuando se pueden estar tentados por estos 2 años y medio a tomar fotografías de lo que están siendo observados y ya no ver el natural, sino ponerse a pintar de la imagen fotográfica, ¿no? Y ahí estamos nosotros para decirles, no hagan eso y les explicamos el tema, ¿no? Pero no sé si Gregorio quisiera profundizar más de ello. Gracias, José. En la pregunta que nos plantea Claudia, yo sí veo un reto mayor. Cómo desapegarse, ¿no?, del color de las pantallas, o cómo dejar de mirar a través de la pantalla, sobre todo en las generaciones, digamos, más jóvenes. A veces creo que podría ser a veces como tirar la toalla, ¿no? Podría ser como primera respuesta, quizá. Porque creo que cada generación y cada época va marcando nuevas características, nuevas dinámicas de relacionarse con el mundo. No sé si buenas o malas, tal vez no establecer un juicio de valor. Es una forma de aproximarse, ¿no? O sea, entonces se me viene que cuando vimos allá en los 90 la aparición del DVD, la calidad que nos suponía extraordinaria, ¿no? Y hoy en día vemos eso, digamos, de tan mala calidad frente al 4K o al 8K, porque no existe un referente, ¿no? O de repente a que los ojos sean habituados. O porque uno deja de hacer de repente dinámicas, ¿no? Hoy en día en la cultura del app, donde si algo no me sirve, inmediatamente lo desinstalo, ¿no? Y lo voy probando, ¿no? Y es muy rápido, ¿no? Justo una anécdota, mi hermana, tengo mi sobrina, ¿no? De 8 años, entonces me decía, ¿sabes que le interesa bastante el arte, ¿no? De repente puede tener dotes artísticas. No, le digo, que no se dedique a eso. No, mentira. Y, a ver, que trabaja contigo, ¿no? Ya, pues empezamos a dibujar y de repente, entre pintábamos y tales cosas, y se agota con facilidad, ¿no? Entonces mi hermana me dice, bueno, le pasa eso, ¿no? Porque ve en YouTube que las cosas que pueden tomar largo tiempo se hacen muy rápido, pues, porque no entiende que detrás hay una producción que hace que el proceso sea visto de manera mucho más pequeña en el tiempo, ¿no? Y que quizá de repente la generación de ahora es eso, ¿no? Por ejemplo, cuando armábamos estos videoinstructivos, teníamos que tener en cuenta que no podían superar más allá de los 5 o 4 minutos, ¿no? Porque después se vuelve ya insostenible para, digamos, la atención que le puede, digamos, prestar estas generaciones a algo, ¿no? Y como digo, no sé si es bueno o malo, sino marca un desafío. En el caso, ahora por ejemplo, volviendo a la presencialidad y en lo que señalaba José, ¿no?, ante el bodegón, sí, efectivamente, los chicos y las chicas han empezado a pintar, sí, de repente ya sin preocuparse de relacionar los conceptos. Incluso he tenido en algunos casos, ¿no?, que estaban pintando mirando el smartphone, a pesar de tener el referente real allí, ¿no? Y claro, no es que no lo hagan solo por hacer, ¿no?, sino porque responde a una práctica normal. Entonces ahí sí, no lo sé si encontraría una respuesta, no hallo todavía ello, porque curiosamente, cuando estaba en la modalidad a distancia, los resultados me fueron buenos, pero porque el espacio, en este espacio virtual donde estaban las cámaras apagadas, solo éramos los profesores o las profesoras de turno en su momento, sí podíamos tener control sobre el aula y era nuestra voz la que acompañaba. Y como mencionaban algunos o algunas estudiantes, ¿no?, profesor, parece que estuviese escuchando un podcast, ¿no?, o estuviese
encendiendo la radio por las mañanas y escuchando una voz que me va diciendo qué hacer o que me acompaña. Claro, ¿no? Estar en confinados en la soledad te acompaña y empiezas como una suerte de acto de fe a seguir esas instrucciones. Quizás ahora como ha vuelto a la presencialidad, pues bueno, ya nosotros no podemos, o sea, porque ya no hablamos así tales cosas y no hay esa cuestión íntima que uno puede, como docente, establecía, porque no había nadie, todo estaba apagado y en todo caso, para no sentirse solo, empezaba a hablar, a comentar, a vincular diferentes aspectos de la vida y a traerlos al trabajo, ¿no? Quizá puede ser eso, de repente también pintar en conjunto unas actividades más cercanas, digamos, de compenetración con la misma acción, ¿no? Que Se nos ha ido Gregorio, ¿o fui yo? Ha sido, no, no, el sigo yo. Sí, ha sido pero muy, estoy de vuelta, estoy de vuelta. muy sólido, ha sido su planteamiento, demasiado mega, se ha reventado. Sí, decía esto, ¿no? Que quizá de repente puedan haber actividades más comprometidas, no sé si la palabra sea comprometidas, pero sino más vinculantes con el hacer, que puedan motivar, no sé, de repente mayor atención o inversión de su tiempo a estos chicos y chicas de estas nuevas generaciones, ¿no? De repente lo más, digamos, lo efímero es una característica porque están sometidos a grandes volúmenes de información, de imágenes, de flujos constantes y cambiantes, donde la moda dura, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿5 minutos? Entonces creo que hay cosas que de repente se podrían entender como características de sus dinámicas sociales y de consumo de información que puedan estar afectando también estos procesos de aprendizaje y enseñanza. Bueno, muchas gracias. Pienso que hay un tema, digamos, que a mí me parece interesante, del que no hemos hablado tanto, y tiene que ver como con, con ese tema de los chicos trabajando de manera autónoma, solos, donde, digamos, la posibilidad de hacer la pregunta inmediatamente, que es lo que tiene, digamos, el aula tradicional, ¿cierto? Que tienes el maestro ahí y le puedes preguntar de una vez. Y aquí donde tienen que o guardar las preguntas o detener un proceso o ver cómo resolver el tema, digamos que me inquieta. ¿Cómo les fue con eso? Digamos, ¿cómo lo resolvieron? ¿Qué tipo de estrategias, digamos, activas consideraron en el curso taller? Como para resolver, digamos, esos escenarios de dudas, y si fueron eficientes, digamos, teniéndolas como separadas en unos momentos particulares, o cómo fue evolucionando, digamos, en el tiempo. Bueno, la siguiente tú comienzas, Gregorio. Digo, la siguiente tú mismo eres, ¿no? La primera. Bien, sobre ese tema, bueno, en el espacio virtual teníamos los salones virtuales, ¿no? Creábamos salones virtuales y podíamos conversar con el alumno, ambos profesores, porque trabajábamos en pares, conversábamos con el alumno y nos iba mostrando sus intereses, sus avances, sus preocupaciones y las dudas que podían despertarse, ¿no? También de forma colaborativa, ¿no? Lo que hacíamos es que pudieran opinar por sus trabajos, ¿no? O sea, mostrábamos los trabajos y ya no era el tema de que el profesor hablaba, sino que los alumnos participaban. Y nosotros éramos reguladores de ese diálogo, ¿no? Entonces teníamos dos actividades, dos acciones. Uno, colectivo, donde se mostraban los trabajos, ¿no? E iban opinando los alumnos, y luego de allí la parte individual, ¿no? Donde si alguien deseaba alguna duda, trabajamos en salones virtuales, ¿no? Al principio, este tipo de dinámica era peculiar porque lo primero que hacían los participantes y las participantes era la parte negativa que veían, ¿no? Ese color no funciona porque la composición, ¿no? Y en una tenían como el as bajo el brazo, ¿no? Sacaban todo lo negativo que tenía el trabajo de sus compañeros, ¿no? O hasta de ellos mismos, ¿no?
Pero cuando le decíamos, bueno, no, está bien, ya, esto está bien, ya, pero hablemos de las cosas positivas. A ver, háblame de lo positivo que tiene el trabajo y después hablemos cómo podríamos apoyar eso, ¿no? Potenciar y si hay algo que tú ves que podría mejorarse. Pero primero comencemos a hablar por lo positivo que tiene ese trabajo. Es ahí donde comenzaba a pensar más. O sea, que digamos, el tema de encontrar los hallazgos no felices eran más rápido y ya estaban dispuestos a hablar eso. Pero creo que es propio de la generación y los talk show, creo que es propio de esa información mediática, ¿no? Pero bueno, estos 2 años y medio han marcado, de hecho, a esta generación, y no solamente a ellos, que son jóvenes, sino a nosotros también. Y eso debemos tenerlo bien en claro. Me acuerdo que en esta elaboración de los recursos estábamos trabajando en línea, Gregorio y yo, viendo temas, y había que explicar algo, y yo comencé a hacer las acciones utilizando aplicaciones virtuales, y en ese momento comencé a narrar lo que estaba haciendo, ¿no? Y él me dice, oye, tú que eres youtuber, ¿qué cosa haces un videojuego? ¿Qué me estás narrando todas las escenas, ¿no? Y de pronto tomé en cuenta que todo lo que estaba voy a cliquear allá, abro tal ventana, o sea, comencé a narrar como un youtuber, ¿no? Lo que estaba haciendo, porque justamente esos 2 años y medio, trabajando en plataformas de espacios virtuales o de entornos virtuales, ¿no? A distancia, eso es lo que había desarrollado, ¿no? O sea, la descripción de cada proceso, ¿no? Y eso fue peculiar. Y otro de los temas que también es vital en cuanto a la imagen, la parte digital, que a veces uno podría decir que esta generación o los jóvenes están influenciados, en fin, bueno, es parte, o sea, es lo que es, o sea, es lo que tenemos, o sea, es la juventud que tenemos y de eso hay que sacar provecho, ¿no? Me acuerdo yo que cuando era alumno, me acuerdo un profesor querido, Alberto Varillas, cuando entrábamos al curso de literatura, decía, ay, ustedes no leen, ¿no? Porque un hombre que realmente un doctor sabía el tema, y yo decía, esto nunca lo voy a decir, ¿no? O sea, la gente no leen, deben de leer más, y decía, esto no debo decir, nunca lo diré, ¿no? Y después por cuestiones de la maestría, estuve enseñando en la Escuela Nacional de Archivística, y, y de mis alumnos, yo decía, oye, ellos no leen. O sea, lo que nunca quise decir, porque me parecía que no venía el caso, dije, nunca diré esto, porque decía, esto es de personas mayores, maduras. Yo comencé a pensarlo y de pronto a decirlo. Entonces, creo que es parte del proceso. Hay diferentes generaciones, pero la lectura nunca ha terminado, o sea, la imagen nunca ha terminado, entonces el arte no ha muerto, tiene diferentes variables, el color tampoco, el diseño. O sea, son nuevas generaciones que tienen respuestas distintas, pero no implica que que son nuevos resultados y que al igual como ello va a proseguir y se va a enriquecer y van a dar nuevas alternativas, tal igual como nuestra generación dio, ¿no? En este aspecto, eso es lo más valioso, la parte de la creatividad, el hecho de trabajarlo individualmente. Y esos 2 años, veamos el lado positivo. El lado positivo de estos 2 años de aislamiento, lo que ha creado es una interpretación sólida del trabajo solitario, de esa soledad creativa que el arte del diseño tiene y que eso deberíamos potenciarlo, ¿no? En nuestra presencialidad ahora. Bueno, pues yo creo que estamos entrando ya como a la fase de conclusiones, ¿cierto? Y me gustaría como escucharles como qué creen que fue o qué creen, qué tipo de elementos de esa experiencia virtual podemos traer a esta nueva realidad, como le llaman, aunque sigue siendo la misma de antes. ¿Sí? Un poco también ese planteamiento de lo que hablábamos con Gregorio el otro día, pensar si efectivamente algo ha cambiado, si depende de nosotros cambiarlo o no. Bueno, pues los escucho. Bien, ahora voy yo. Sí, Claudia. Creo que es importante hacer ese balance. ¿Qué es lo que ha cambiado? Creo que hay varias cosas que han cambiado, o en todo caso, varios supuestos que hemos podido comprobar, otras cosas que de repente también eran solo supuestos y realmente no se dieron. Uno de ellos que pensaba en su momento cuando llegamos a la distancia me pareció fascinante. Dijimos, no, una modalidad a distancia, a lo que yo me abracé con mucho apego,
y que hoy en día no volvería, ¿no? Jamás. Después de 2 años, digamos, con la, digamos, la intensidad y el desgaste que también había producido. Creo que supone el volver a la presencialidad un repensar estas dinámicas de enseñanza y aprendizaje, pero de una manera un poco más híbrida. No sé si desde la lógica de, porque a veces uno dice, no, o sea, quedándose con lo bueno de ambas instituciones, no sé si con lo bueno, sino también con lo no tan bueno para poder hacer un balance. Justo en un artículo que escribíamos el año pasado, aquí también que están presentes el profesor Enrique Lacruz y la profesora Galia Pacchioni, comentábamos, llegábamos, y justo también con José, llegábamos a esta conclusión, ¿no? Que lo híbrido implica un nuevo elemento que ha partido de dos, que pueden ser distintos o similares, ¿no? Y creo que este retorno a la presencialidad demanda ello. Si pudiese poner un ejemplo, ¿no? Quizás, digamos, ¿de qué nos serviría traer el Padlet o esas herramientas de muros interactivos, ¿no? Como el Miro, si tenemos las paredes del aula, ¿no? O sea, para que hacer un doble trabajo si lo podemos hacer en ello, ¿no? Entonces, el repensar esta forma de aprendizaje y enseñanza y vida tiene que estar ligado a la metodología, el enfoque, pero también muy ligado al enfoque de la propia institución. Por ejemplo, ¿no? Ahora que volví a la presencialidad, inconscientemente parece que he vuelto a las rutinas prepandemia, ¿no? O sea, incluso a dar la retroalimentación oral como tal, porque a veces, digamos, poder enseñar en el cuadro toma más tiempo que poder editar una imagen digitalmente, ¿no? La velocidad es mayor. Y digo, ¿por qué no lo hago? Porque de repente el espacio de la clase no tiene digamos, un computador que tenga eso, ¿no? Y que pudiera agilizar. Entonces, esta nueva presencialidad o normalidad debería estar acompañada con un enfoque también institucional sobre ello, ¿no? Porque inevitablemente si no hay, digamos, estos componentes tecnológicos o en todo caso esta mirada que pueda, digamos, integrarse, se va a generar nuevamente una brecha y donde la experiencia de la modalidad a distancia fue una cosa que pasó, ¿no? O sea, se dio como una excepción a la regla o fue un agujero que apareció en la normalidad y de ahí volvemos a lo otro y nuevamente en ello, ¿no? Entonces, creo que es menester de las instituciones poder repensar también qué se marca con el hecho de la pandemia, haber, digamos, mirado o haber ejecutado estas dinámicas de aprendizaje y enseñanza en la virtualidad, pero no tanto para querer traer la virtualidad a la presencial, como en su momento supuso que queríamos llevar la presencialidad a la virtualidad, ¿no? De que queríamos hacer, no, sino entender lo que decía, ¿no? Esta cuestión híbrida que marca una manera distinta, que ha cogido, pero no tanto coger lo bueno solamente, sino más bien entender esas dos modalidades, pero sobre todo contextualizarlas al momento histórico que vivimos, ¿no? O sea, como sociedad interconectada, sociedad de redes, pudiésemos decir, donde estamos en este entramado de flujo de información y construcción de conocimiento colectivo, ¿no? Hasta incluso bastante más globalizado en todo ello. Eso es lo que yo de primera mano, digamos, encuentro como una primera conclusión. Me parece muy interesante, ya le paso la palabra a José, pero digamos que me parece bien interesante el planteamiento sobre las herramientas para que, de alguna manera, como que cuando llegamos a la virtualidad era tratar de reemplazar ese escenario, digamos, análogo en lo digital, ¿cierto? Pero ahora digamos que y con el tiempo cada vez fue empezando a tener su propia dinámica y entendiendo las herramientas
para potenciar, digamos, unas situaciones de la clase misma, digamos, que iban dándose a lo largo del tiempo. Esto no fue como la primera aproximación, pero sí se fue dando. Y nuevamente cuando llegamos a la presencialidad, es como, bueno, y esas herramientas, ¿cómo las traemos? ¿No es cierto? No es reemplazando nuevamente lo que habíamos reemplazado antes, sino como cómo las usamos para potenciar qué, ¿no? Digamos que esa sería como un poco la pregunta allí. Ujú. Listo, José, ahora sí, ya Muy te cedo bien, la bueno, palabra. gracias. Bueno, el tema es los recursos que hemos preparado, ¿no? Los multimedia que hemos preparado, los que llamemos videos, pero son videos interactivos, que es lo que hemos desarrollado, son 3. Y en ese sentido son 3 unidades y esos 3 recursos multimedia llenan esos espacios en los cuales nos implica el preparar la clase, ¿no? Con antelación, ¿no? Nosotros, nuestra universidad invierte tiempo y capital y constantemente tenemos cursos de perfeccionamiento docente, son gratuitos, que los dicta el Instituto de Docencia Universitaria. Y en la pandemia se aplicó todo ello, o sea, tuvimos que aplicar todo ello, ¿no? Me acuerdo que a veces se asistió a muchos cursos de este tipo y algunos, bueno, se ha aplicado, otros no, pero en la pandemia sí, ¿no? Y uno terminó agotado. El primer semestre nos conversábamos entre los colegas y estaban agotados por completo. Mencionaban, estamos trabajando mucho más que la presencialidad, claro, porque la presencialidad está nosotros, nuestro cuerpo, nuestra existencia, y era requisito estar allí, y ahí parece que teníamos la voz, ¿no? Y nuestra presencia. Pero en este caso implicaba preparar recursos con antelación, porque si no era motivador el trabajo, simplemente el alumno se desconectaba, o apagaba su cámara, o no estaba. Entonces esa fidelidad que el alumno podía tener en el taller era en relación a los recursos que se preparaban con antelación. Es con ese sentido que se han desarrollado estos recursos multimedia, para que el alumno pueda estar lo suficientemente motivado con antelación y pueda consultarlo, ¿no? Y con esa misma mentalidad, ¿no? Y es por ello que el tema de la virtualidad ha calado en la presencialidad, digamos, sobreimponiéndose el concepto de recursos preparados con antelación para que sean consultados, apoyados por lo que llamamos metodología de aprendizaje invertido, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, para finalizar, yo sé que parte, digamos, de la ponencia tiene como unos datos, información como que recogieron acerca de las experiencias previas. ¿Nos pueden contar un poco como sobre eso? Como las percepciones, mira, ahí está. Sí, gracias, Claudia. Sí, básicamente las percepciones a nivel global son bastante positivas, ¿no? El gráfico de la derecha muestra uno, digamos, que tiene que ver, obviamente, con la eficiencia, con, digamos, la cuestión de la presentación, el formato, y finalmente la utilidad de los videos en el aprendizaje o en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, ¿no? Entonces hay una tendencia positiva. Y en el lado izquierdo están los comentarios, ¿no? De los chicos y las chicas. Y eso en líneas generales, pues claro, uno lo ve con optimismo, pero tampoco ir viéndolo todo de manera tan positivista, ¿no? Porque pasa, y es algo que conversábamos con José, a pesar de ello, y que José lo ha mencionado, que puedan haber estos recursos y estos conceptos, pero quizá cuando ya hemos vuelto a la modalidad presencial, nuevamente se repiten estructuras o dinámicas, podríamos decir de manera poco pensadas o reflexionadas a partir de haber, digamos, visto en estos materiales audiovisuales una serie de instrucciones ya vinculantes a los conceptos para de repente olvidar, y como bien me decía José, ¿no? Está en una situación y es donde de repente ponen la música y la gente, o en este caso, los y las estudiantes bailan, pero sin razón aparente, ¿no? Sin cuestionar. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Nuevamente, los instructivos y los recursos, y como bien decías, Claudia, ¿no? Las herramientas pueden funcionar o pueden ser la sillona, pero no necesariamente garantizan el éxito a veces de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Y que creo que marcan, o en todo caso, siempre esa pista de algo que subyace a ello, que ahorita no sé, estamos investigando con José, de repente José pueda tener ahí luces, eso, pero a mí todavía me queda, digamos, esto para poder dar una posible interpretación, ¿no? A pesar digamos, de que en estas variables que hemos tratado de recoger o den cuenta de algo, pero efectivamente solo dan cuenta del valor instrucción, no sé instruccional, sino de presentación del instrumento, pero Hola. Aló, sí, se cayó. sí, Ahí yo está. me volví a Sí, caer. Pero vuelve a ya. levantar, pero se cae, se levanta. Así es la vida. Ajá, El sí. que se cae es bueno saber levantarse. Entonces, decía, ¿no? Que si bien es cierto, estos recursos pueden, entre comillas, ser, entre comillas, idóneos desde una perspectiva, pero siempre está allí el poder, digamos, refrendar con las acciones, ¿ya? O en todo caso es un llamado de atención para poder mirar por qué no se dan en algunos casos esa totalidad, o por qué de repente no se cumple ese cometido. ¿Ya? Eso es algo que todavía me llama la atención. Todavía no doy con ello, estoy especulando, nos conversaremos con José. No sé si José por ahí tendrá alguna hipótesis. Bueno, estamos en proceso, ¿no? En este momento estamos aplicando los recursos y estamos haciendo las encuestas, por decirlo así que todavía estamos recopilando datos, o data, como dirían. Y en ese proceso estamos. Pero lo que sí puedo dar testimonio es que el alumno o la alumna valora mucho el trabajo previo que uno hace. Sí lo pondera. O sea, digamos, como dirían una palabra coloquial, sabe que su profesor hace su chamba, no sé, algo así, ¿no? O sea, saben que están trabajando. Entonces, el alumno sí valora los recursos en los cuales se les muestra, porque se ve un trabajo tras el fondo. Y si además de ese trabajo es positivo, y lo que hace es confirmar, ¿no? Se pone previo a, tenemos videos que se ponen previo y después de. Entonces, el previo implica, descubren lo que nosotros podríamos, en una clase magistral, presencial o virtual, podríamos exponerlo. Y luego confirma lo aprendido y al pasar nuevamente un multimedia, confirma lo que aprendió y le da solidez a eso. Entonces, el alumno sí valora bastante el trabajo previo que el docente hace para ellos, porque para esta generación es una delicadeza, una gentileza que el profesor ofrece a ellos porque se preocupa por su aprendizaje, ¿no? Esta generación de recursos es vital porque no solamente le da instrucción, ¿no? Cognitiva y a nivel procedimental, sino que da una calidad de valor al alumno porque denota que el docente se preocupa por su aprendizaje. Y eso es un hecho de pandemia, que es valorar la actitud, no solamente del docente, sino o valorar los criterios aptitudinales, no solamente de los alumnos, sino del docente. Eso es lo que mencionaría yo. Y el resto, bueno, vamos a acumular datos y ya sabremos a cierto fin de semestre qué pasa. Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias, Gregorio. Muchísimas gracias, José Domingo. Esta charla estuvo fabulosa y digamos que un poco quiero dejar estos 7 minutos, pues como para que el público pueda hacerles algunas preguntas. Puede ser con micrófono abierto, puede ser aquí a través del chat. No sé si alguien se anima a preguntar. Están tímidos. Ay, yo quisiera comentar algo. Claro. Posible. Se hablaba claro, en pandemia
entramos en un periodo de innovación o de búsqueda de oportunidades para adaptarnos a una circunstancia nunca antes vivida. Pero ahora que retornamos, es como provocador retornar a lo mismo de siempre, ¿no? ¿De dónde sacar la fuerza para continuar buscando oportunidades, ¿no? Porque creo que se ha presentado un reto nuevo, pero también un agotamiento a la vez, paralelo, ¿no? Entonces, este proyecto me parece bastante interesante porque en efecto se adapta muy bien a lo que vivimos en pandemia, sin embargo es muy real en el contexto actual de las nuevas tecnologías, de los chicos que usan todos estos nuevos programas, ¿no? Entonces, dejar de usarlos no tiene ningún sentido, pero cómo continuar desde otros cursos, otros profes, con la motivación de seguir innovando, de seguir generando nuevo material. Y claro, ¿cuáles son? Eso parte del mismo docente, pero ¿cuáles serían también como los aportes que las especialidades pueden dar o los soportes para que esto continúe, ¿no? Porque en un principio todo fue desde el docente, la docente que estaba a cargo de un curso y tenía que hacer algo. Ahora, ¿cómo esto podría volverse una apuesta también institucional, ¿no? Era un poco lo que me quedaba pensando de lo que comentaban Pepe y Gregorio. Bueno, no sé quién quiera. Claudia, estás invitada por... Sí, bueno, Tremendo. ahí José, viene un tema complejo es, me acuerdo que todo proyecto tiene, ¿no? El FODE, ¿no? Las fortalezas, ¿no? Obstáculos, oportunidades, y uno de los temas es a nivel institucional, ¿no? O sea, todo proyecto puede ser interesante o toda propuesta, pero también deben existir las normas que permitan hacer ello, ¿no? Por ejemplo de esto es, hay actividades, por ejemplo el COI, ¿no? Que es el aprendizaje online internacional, ¿no? Colaborativo. Pero es un interés de la institución desarrollarlo y rinde las leyes, digamos, las normas propias, porque lo que le interesa a nuestra universidad es la internacionalización, por ejemplo. Entonces, eso es un elemento macro, ¿no? Está acompañado del estatuto, en fin. Entonces, corresponde a las autoridades que toman decisiones, simplemente, digamos, ajustarse al estatuto de nuestra institución y seguir ese camino, ¿no? Y en este aspecto, nosotros podemos proseguir con el interés. Ahora, hay otro tema también que no todos los docentes tendrían que, digamos, utilizar ese tipo de recursos, porque depende también del interés, pues, ¿no? En el caso de Gregorio y mío es porque nos interesa los trabajos de las tecnologías. Anteriormente hemos tenido una historia diversa sobre estos medios, entonces, cuando vino lo de la pandemia, nos adaptamos con cierta dificultad, obviamente, ¿no? Pero depende también del interés del docente, ¿no? Que quiera resolver. Porque sería difícil, ¿no? Que todos los docentes tengan que utilizar recursos multimedia, entonces, y crearlos, entonces, no es que no crean, sino no tienen las herramientas y no tienen por qué tenerlas, o sea, no tienen por qué adquirirlas, no aprenderlas, ¿no? Pero, digamos, podría generarse un nicho con la intención no solamente de motivar al alumno y poner recursos que son propios de su generación, sino se abre un campo a la internacionalización. Eso es vital para, digamos, dentro de las perspectivas que uno ve los procesos y misión de nuestra universidad, dentro del plan de desarrollo que se prefija, estamos en sintonía en ese aspecto, pero también hay otras variables, ¿no? Como investigación, publicación, ¿no? Recursos, en fin, o sea, hay muchas variables que pienso que los docentes deberían acomodarse según sus intereses e ir desarrollando, ¿no? Esta es una parte que nosotros estamos aportando, ¿no? Pero para generar ello también obviamente el apoyo de la institución, y de hecho lo hemos tenido, ¿no? Porque si no, no hubiéramos obtenido el reconocimiento de innovación y que nos ha permitido realizar este trabajo. Entonces, la institución está haciendo su parte, nosotros también, y bueno, yo pienso que con más trabajos a este nivel de otras áreas, podría esto implementarse, ¿no? Y ser algo interesante de desarrollar, ¿no? Bueno, es mi opinión también, ¿no? Sobre esto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta?
Ya nos queda, yo creo que ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos. En realidad fue un placer estar acá. Me encantó la invitación. Muchas gracias de verdad. Y nos estaremos viendo ahí como cuña publicitaria. José Domingo y yo tenemos un curso COIL que empezaremos en noviembre y ya les estaremos contando qué sucede allí. Sí, es un misterio y estaremos Es un nuevamente misterio. explicando. No, no es un misterio, es algo esotérico, ¿no? ¿No? Venga, Vamos a pasar de boca a oído. Así que, por quiero favor, ese texto. si Quiero... nos acercamos, no es porque queremos ponerle un piercing, sino simplemente porque queremos transmitir la comunicación. ¿Ya? Bueno, maravilloso. Muchas Muchas gracias, gracias. Claudia. Que estén muy bien. De manera. Encantada. Abrazos, abrazos. Bueno, Bueno, que gracias estén por bien. todo. Gracias Les a agradezco su todos, A a todas las presencia en nombre de ustedes. presentes. ustedes. Gracias a ti, Muchas Claudia. gracias por todo. Que Gracias estén a muy ustedes. bien. Gracias. Bueno, la sonrisa revelada. Sí. Oye,